Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, donde hoy nos vamos a adentrar en un tema que a veces puede generar dudas Ujú. a las aparentes contradicciones en los evangelios. Sí. Tranquilos, es algo muy común, y usando aparentes contradicciones en los evangelios como nuestra guía. Ajá. Vamos a descubrir algunas estrategias para comprender mejor estos textos. Me parece fundamental porque a veces estas aparentes contradicciones pueden inquietar a las personas, Claro. pero si las analizamos con cuidado y con las herramientas adecuadas, veremos que no son tan problemáticas como carecen. Exactamente. Y este documento nos da 4 puntos clave para hacerlo. Mm, Y el primero, y lo cito textualmente, es: una diferencia no es lo mismo a una contradicción. exacto. A veces pensamos que porque algo se cuenta de forma diferente ya es una contradicción, pero no siempre es así. Claro, imaginemos que dos personas presencien un accidente de tráfico. Mm, Cada una al contarlo destacará detalles distintos. Uno, el color del coche, otro, la velocidad a la que iba. Son versiones diferentes, pero no contradictorias. Lo mismo puede ocurrir con los evangelios. Es una excelente analogía. Y hablando de los evangelios, el documento usa el ejemplo de Jesús caminando sobre el agua. Ajá. Mateo, Marcos y Lucas relatan la historia. Sí. Pero solo Mateo menciona que Pedro también caminó sobre el agua. Exacto. Y eso no significa que haya una contradicción. Simplemente Marcos y Lucas se centraron en otros aspectos de la historia. No negaron que Pedro caminara sobre el agua. Simplemente no lo mencionaron. Me queda clarísimo. yeah. Entonces el primer punto nos invita a analizar si realmente estamos ante una contradicción o simplemente una diferencia en el enfoque. Correcto. El segundo punto, y cito de nuevo el documento, dice: debemos tener cuidado de no aplicar los estándares modernos de textos históricos a Ujú. textos antiguos como los evangelios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Es clave porque nos recuerda que los evangelios se escribieron en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro. No podemos juzgarlos con los mismos criterios que usamos para evaluar un texto histórico moderno. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, en la antigüedad era común resumir historias, Ah, cambiar el orden de los eventos para enfatizar un tema o adaptar el lenguaje al público al que se dirigían. Ajá. Cosas que hoy en día podríamos considerar errores, en aquel entonces eran prácticas comunes. entiendo. ¿No? Es como si tratáramos de entender una película del siglo XIX con la mentalidad del siglo XXI. Exacto. No tendría sentido. El documento nos da un ejemplo muy ilustrativo de la historia del centurión que le pide a Jesús que cure a su siervo. Mateo dice que el centurión fue personalmente a ver a Jesús, mientras que Lucas dice que envió unos representantes. Contradicción. Mm. No necesariamente. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, los representantes a menudo se consideraban una extensión de la persona a la que representaban. Ah. Era como si la persona misma estuviera presente. Ah, ya veo. Entonces Mateo, al resumir la historia, se enfocó en el centurión sin mencionar explícitamente a los representantes. Ajá. Y Lucas, al dar más detalles, sí los mencionó. Precisamente. Y ambas versiones son válidas dentro de su contexto histórico y cultural. Entonces este segundo punto nos enseña que no podemos leer los evangelios con una mentalidad moderna, Correcto. sino Ya. que debemos tener en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritos. Exacto. Y hablando de contexto, el tercer punto que menciona el documento se centra en el lenguaje. Exacto. Debemos recordar que las palabras de una persona no siempre eran citadas textualmente como en nuestros tiempos. Es muy importante tener esto presente. En la antigüedad no se buscaba una transcripción literal de las palabras de una persona, Ajá. sino transmitir la esencia de su mensaje. Claro, como cuando le contamos a alguien lo que dijo otra persona. No repetimos palabra por palabra, sino que damos la idea general. Exactamente. Y esto nos ayuda a entender por qué el mismo dicho o enseñanza de Jesús puede aparecer con palabras ligeramente diferentes en los distintos evangelios. Es como traducir un texto a otro idioma. Diferentes traductores pueden elegir palabras distintas, pero la idea central se mantiene. Precisamente. Y recordemos que Jesús probablemente hablaba arameo y los evangelios que tenemos fueron escritos originalmente en griego. Claro, eso significa que ya de entrada hay una traducción de por medio. Exacto. Y diferentes autores pueden haber traducido las palabras de Jesús de maneras distintas manteniendo la fidelidad al mensaje original. Interesante. Estas variaciones en la forma de citar las palabras de Jesús no son necesariamente contradicciones, sino reflejos de las prácticas lingüísticas de la época. Así es. Y esto nos lleva al cuarto y último punto que plantea el documento. Cuéntame más. Cito textualmente: no ver una solución no significa que no exista una. Esa frase me intriga. A veces nos encontramos con aparentes contradicciones que parecen imposibles de resolver. ¿Qué nos dice el documento al respecto? Nos invita a no desesperar
Es fácil caer en la tentación de pensar que si no encontramos una solución inmediata, entonces la contradicción es real e irreconciliable. Pero el documento nos advierte que no debemos apresurarnos a esa conclusión. A veces simplemente no hemos encontrado la solución todavía, quizás con más investigación, estudio o incluso el descubrimiento de nuevas evidencias. La aparente contradicción podría aclararse. Exactamente, y para ilustrar esto, el documento nos presenta un ejemplo fascinante que, aunque no es bíblico, nos ayuda a entender. El punto se trata de un caso del siglo XIX, las muertes de Frank y Jack McDonald en Michigan. ¿Y qué pasó con ellos? Había relatos contradictorios sobre el lugar donde fueron colgados. Unos decían que fue en un cruce de ferrocarril, otros que fue en un pino. Parecía una contradicción irreconciliable. Sin embargo, tiempo después aparecieron unas fotografías antiguas que mostraban que ambos relatos eran ciertos. Los cuerpos habían sido colgados en ambos lugares. Increíble, es un recordatorio de que la evidencia puede sorprendernos y cambiar nuestra comprensión de los hechos. A veces lo que parece una contradicción insuperable puede tener una explicación sencilla que aún no hemos descubierto. Precisamente, y eso nos lleva de vuelta a los evangelios, aunque no tengamos una solución inmediata para una aparente contradicción. Eso no significa que no exista una, quizás con un estudio más profundo, teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural, o incluso con el descubrimiento de nuevos manuscritos, la aparente contradicción podría aclararse. Me gusta esa perspectiva. No se trata de negar las dificultades o de ignorar las aparentes contradicciones, sino de mantener una mente abierta a la posibilidad de que hay explicaciones que aún no hemos descubierto. Exactamente. Y eso nos lleva a la importancia de la investigación y el estudio constante de la Biblia. No debemos conformarnos con una lectura superficial, sino profundizar en su contexto, lenguaje y significado. Es fascinante pensar que aún hoy en día se siguen descubriendo nuevos manuscritos y evidencias que arrojan luz sobre los textos bíblicos. Sin duda el estudio de la Biblia es un proceso dinámico y continuo. Siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir. Y creo que esa es una de las cosas que hace que la Biblia sea tan especial. No es un libro estático, sino una fuente viva de sabiduría que nos interpela y nos invita a la reflexión constante. Coincido plenamente, y al abordar las aparentes contradicciones con una mente abierta y una actitud de búsqueda, podemos enriquecer nuestra comprensión de la fe y fortalecer nuestra relación con Dios. En resumen, el documento nos ha dado 4 herramientas fundamentales para abordar las aparentes contradicciones en los evangelios. Recordar que una diferencia no es una contradicción, tener en cuenta el contexto histórico, entender las prácticas lingüísticas de la época y no desesperar si no encontramos una solución inmediata. Exactamente. Estas herramientas nos permiten abordar las aparentes contradicciones de una forma más serena, con la confianza de que la verdad tarde o temprano se abre camino. Así es. Y no olvidemos que el objetivo principal de leer los evangelios no es encontrar contradicciones, sino conocer a Jesús, comprender su mensaje y dejar que transforme nuestras vidas. Completamente de acuerdo. A veces nos enfocamos tanto en los detalles que perdemos de vista el panorama general. Los evangelios nos ofrecen un testimonio invaluable de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Un mensaje de amor, perdón y esperanza para toda la humanidad. Y ese mensaje es el corazón del cristianismo. Las aparentes contradicciones no deben alejarnos de ese mensaje central, sino motivarnos a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia siempre con una actitud de humildad y apertura al Espíritu Santo. En definitiva, este documento nos ha brindado herramientas valiosas para abordar las aparentes contradicciones en los evangelios con una perspectiva informada y serena. Hemos aprendido que una diferencia no es lo mismo que una contradicción, que el contexto histórico y cultural es fundamental para una correcta interpretación, que las prácticas lingüísticas de la época influyen en la forma en que se transmitían las palabras y que no encontrar una solución inmediata no significa que no exista una. Exacto. Y lo más importante es que al acercarnos a los evangelios lo hagamos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a dejar que su palabra ilumine nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta información les sea de utilidad en su estudio personal de la Biblia y que les ayude a fortalecer su fe y su relación con Dios.